Caso particular de lo que estamos viendo. Muy bien, y vamos a considerar sólido rígido, viene caracterizado por lo que ya os he dicho, las distancias relativas en algún momento a lo largo de nuestra asignatura. Las distancias relativas permanecen constantes entre puntos de ese sólido. Y ahora vamos todavía a restringir un poco más, un poquito. Voy a considerar un punto fijo, que existe un punto dentro del sólido, si queréis pensar en ello, mejor, no hay ningún problema, pero podría ser fuera, no habría ningún. Tengo un punto que está fijo. Eso es una restricción. Bueno, el origen de coordenadas, naturalmente, lo voy a escoger en ese punto. Es decir, todavía una restricción. Un punto fijo. Podría restringirlo todavía más y decir que es necesario. No es necesario, simplemente con que sea un punto fijo. Muy bien. Entonces, en un instante dado, estoy haciendo, esta patata es una patata, está moviéndose. Está moviéndose como si un punto está fijo, está girando. Está girando respecto a un eje que pasa por ese punto. Eso es forzoso. ¿Cuál es la orientación del eje? Ahí es donde viene la simplificación. Incluso aquí uno podría decir, pues, está girando respecto a un eje fijo en el espacio. Que sea un eje fijo significa que hay un punto fijo. Yo os estoy diciendo, no es necesario si nosotros estamos haciendo una foto. Nos estamos fijando en este momento. A lo mejor gira respecto, sí, ese punto sigue fijo. A lo mejor la orientación del eje de rotación es diferente. Pues cojámonos. ¿Y cómo voy a poner? Bueno, digamos, por simplicidad, yo puedo escoger, he escogido el origen de coordenadas, voy a escoger la orientación del eje Z a lo largo del eje de rotación en ese instante. Voy a poner de otro color. Este es el eje de rotación. Instantáneo, claro, en ese es instantáneo de rotación. Es decir, que en ese, todas las, digamos, si fuese fijo, no cambiase, las trayectorias son circulares. ¿De acuerdo? Vale. Y gira con una velocidad angular omega. Omega será este vector. ¿Entendido? Por ejemplo, entonces voy a dividir, claro, y ahora ya tengo, digamos, el planteamiento del problema. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales yo voy a hacer los cálculos? Y ahora es simplemente, ¿qué quieres calcular, Miguel? Pues quiero calcular el momento angular. Respecto, otra vez, cuando no digo nada, por supuesto, es todo respecto al origen de coordenadas. Muy bien. Es decir, que tendré que hacer L, la suma, si uno considera que esto es muchos partículas, pues entonces para cada una de ellas. Yo lo voy a hacer es más, vamos a ver, para entenderlo bien es mejor utilizar el sumatorio, luego al final, cuando veamos el resultado, pues intercambiamos el sumatorio por una integral y se acabó. Entonces ya no hablaremos de masas puntuales cada una m sub i, sino que hablaremos naturalmente de un elemento con una masa infinitesimal diferencial de m. ¿Entendido? Muy bien, tendremos para cada una de esas masas, tendré que hacer esta operación. Bueno, tendré que hacer la suma de sus momentos, que va a ser m sub i, r sub i, siendo r sub i, vamos a ver si cojo otro color, y, este sería r sub i, por, vectorialmente, la velocidad que tiene en ese instante la partícula v sub i. ¿Vale? Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol.
Pero ahora nos tenemos que fijar en que, claro, eso en ese instante es una rotación. Y yo puedo calcular de una manera sencilla cómo es la velocidad v sub i de cada una de ellas. En función, aquí es donde nos vamos a dar cuenta, en algún momento tiene que caer matemáticamente la restricción de que es un sólido rígido. Porque yo lo he afirmado, pero hasta ahora, vamos, he escrito poco, eso es cierto, pero hasta ahora uno diría, esta expresión, por supuesto que es válida, aunque no sea un sólido. Bien, ¿cuándo viene? Que, claro, todas están girando con la misma velocidad angular. Instantáneamente es omega, pero para todas no es omega sub i, sino que es omega. Para todas es el mismo omega. Es decir, que tendré, sí, para cada una de ellas, R sub i, omega por R. Tenemos esto. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, que esto viene de lo que conocíamos acerca del movimiento circular. O sea, que otra vez es volver al... Ahora pensáis, ¿os dais cuenta? Sería a mí decir... Me gustaría, ¿no?, que os dieseis cuenta. Fijaos que desde el principio, ¿no?, aquí he empezado con el movimiento circular. Como es la base, entender el movimiento circular para poder llegar en cosas más complicadas a llegar a resultados. Bueno, y ahora, pues entonces tendremos, naturalmente, que hacer estos cálculos. En primer lugar, vamos a hacer esto. Omega, como yo he escogido los ejes de esa manera tan sencilla, pero no pierde generalidad, o sea, eso es unas, ¿entendéis? Ahí no he hecho ningún truco, no estoy jugando sucio, nada más es para que la notación ahora, luego rompo eso, y digo, va a tener cualquier tipo de coordenadas, pero bueno, ahora siempre es más fácil o más interesante ver que tiene estas. 0, 0, omega. Si no, tendría omega x, omega y, omega z. Y claro, lo puedo hacer desde el principio, a sangre fría, iba a decir con vosotros, y es hacer las operaciones, pero claro, os vais a dar cuenta de que empiezo con los determinantes. Entonces siempre es un rollo, se pierde uno, o pierde, digamos, la visión de conjunto de eso. Muy bien. RI, por supuesto, tendrá sus coordenadas. Voy a quitar, si me permitís, como ya me estoy refiriendo a una sola, le quito el subíndice I, porque si no estoy todo el rato escribiendo, además mal el subíndice. X, Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que aquí no se os olvide que tengo para cada una de ellas. Tendré entonces por R sub I, determinante, I, J, K, y tendré primero el 0, 0 omega, y luego tendré el X, Y y Z. Entonces, aquí, ¿cuál es el resultado? Tendremos aquí un vector, que será I por menos I omega. J más, tendremos esto, que es 0, menos, con menos más, es X omega. Más K, ¿no? 0 patatero. ¿De acuerdo? El I. Tengo 0 por, naturalmente esta es la diagonal, menos I omega. Pero ayudarme porque aquí es fácil equivocarse con las letras. I omega. Luego, para el J, tengo 0 menos, pero claro, estoy en la posición 1, 2, con otro menos, más X omega. Y el otro, pues es 0, 0, no hay problema. Ya tenemos el primero. Y ahora tenemos que hacer el segundo. O sea, que tendremos aquí, por simplificar un poco ¿no?, y dejar hueco para más cosas, tendremos, entonces, aquí era menos I omega, ¿no?, más X omega y 0. Lo pongo el más para que no se me pase. Y ahora necesitamos la otra, R, I por omega por RI. Es decir, que tendremos I, J, K, y ahora necesitamos el primero, que era X, Y, Z, y ahora tendremos, pues, ¿no?, tenemos menos I omega,
más x omega y 0. Otra vez vamos a... En columna, tengo esa manía, ponerlo siempre después del... Y tenemos 0, ¿no? Por x omega, x, z, omega. Vamos a ser un poco... con un menos. ¿No? Con un menos. Más. Luego tenemos el j. Teníamos aquí el i, 0, perfecto. El j tenemos 0, menos con menos más, con otro menos, menos. Menos i, z, omega. ¿Vale? Y ahora más k, y ahora tengo este otro y es x cuadrado omega más i cuadrado, bueno, menos con menos más i cuadrado omega. Es decir, que tendré x cuadrado más i cuadrado, esto es una i cuadrado, por omega. Es decir, que no se nos olvide que es muy fácil la masa por ahí. Es decir, que tendré para el L un sumatorio para todas m sub i, y ahora si queréis le pongo todos estos. Este es nuestro momento angular. Nuestro momento angular total en este caso. Y aquí uno ya empieza a reconocer, si uno dice, bueno, es un sólido, está la masa distribuida, entonces tendremos aquí en cada, este sumatorio se me transforma en una integral y esto se me transforma naturalmente en un diferencial de m. ¿Cómo puedo yo expresar esto? Ya os habéis dado cuenta aquí quizás, ¿no? Tengo x cuadrado más y cuadrado. Esa es la distancia al cuadrado de cada una de las masas al eje de rotación. Anda, la distancia al cuadrado por omega. Eso quiere decir que ahí lo que tenemos, ¿no? Es la distancia al cuadrado por la masa. Ahí lo que tenemos es el momento de inercia. El momento, lo que conocemos como momento de inercia. Pero tenemos otros dos términos por ahí, nos aparecen. Es decir, que este tercero inercia respecto a qué eje, respecto al eje de giro, respecto al eje instantáneo, sí. Ahí instantáneamente es ese, pero, ¿vale? Pero está definido así el momento de inercia. De giro, respecto al eje de giro, que es el eje z. Los otros se conocen como productos de inercia. También se pueden calcular con integrales. Pero yo estaba diciendo justo antes de, bueno, vamos a recordar ahí en esos términos qué es el momento de inercia, qué es algo nuevo el producto de inercia. Yo puedo esto expresarlo de una manera un poco más condensada, quizás. Puedo ponerlo en forma matricial, os dije ayer, nos va a parecer a aquellos que estuvisteis conmigo, que es un problema muy similar al que nos enfrentábamos nosotros ayer en los modos normales. Tendremos entonces aquí cero omega, ¿no? Y yo podría poner aquí unos términos que voy a definir, ixx, ixy, ixz, ix, ii, iz, izx, izi, izz. Una matriz, un tensor, que se llama el tensor de inercia. ¿Y cómo es cada uno de estos, los términos de la diagonal?
son los momentos de inercia respecto a cada uno de los ejes. Respectivamente el X, el Y y el Z. Es decir, que si yo digo en un problema, calcúlame el momento de inercia respecto al eje X, yo te digo cómo está colocado el eje X, ¿no? Pues uno tiene que... En el caso de IXX, voy a borrar aquí, ¿no? IXX tendríamos simplemente el sumatorio, así me subí. Como es la distancia al eje X, aquí ¿qué tendríamos? ¿No? Esta es, el I. Tendríamos la distancia al eje Y, que sería XY al cuadrado más ZY al cuadrado. En el caso del eje Z, que es el que teníamos hace un segundo, teníamos X sub Y al cuadrado más Y sub Y al cuadrado. Y los productos de inercia es muy fácil acordarse de ellos porque ahí ya uno no tiene que pensar cuáles está dejando fuera, sino simplemente fijarse en los subíndices X e Y. Sería, por ejemplo, ¿no? Menos, si no se os olvide el signo menos, cada una de las masas, voy a borrar aquí, y tendríamos XY, X sub Y, Y sub Y. En el caso del XZ sería menos M sub I, XY, Z sub I. En el caso del IZ tendríamos menos I, M sub I, Y sub I, Z sub I. Y como veis, esta es una matriz que es simétrica, me da igual poner XY que IX, es una matriz simétrica. Y real, porque los cálculos, al hacer los cálculos, son números reales. Lo cual va a tener una consecuencia para lo que más a continuación, lo que voy a decir. Bueno, sale el resultado que yo he obtenido, si yo digo, así de repente digo, yo defino eso, la matriz esa, lo multiplico por el vector velocidad angular, 0, 0, omega. ¿Me sale el resultado al que he llegado calculando el momento? Efectivamente, no llega a eso, tendré entonces primera fila, primera columna, segunda fila, segunda. No sale lo mismo. Bien, y ahora uno quita la restricción. Ahora dice, oye, ¿y por qué narices tienes que poner ¿por qué narices vas a tener que poner los ejes orientados de tal manera que uno de ellos tenga la dirección de omega? Entonces tendremos, naturalmente, omega z. Y yo podía haberlo hecho desde el principio así, pero claro, entonces tenía que haberlo visto para cada uno de los términos, salía mucho más, es más bonito si uno lo hace desde el principio así, y yo creo que si no somos rusos, iba a decir, con ganas de leña, de que nos den caña así con muchos números y muchas, ¿no?, expresiones, que eso sí, no sé por qué, son unos masocas, pues lo dejo así, digamos, podéis comprobar que si yo hago eso nos quedaría lo mismo. Y ahora, claro, queda una cosa muy bonita, que el momento angular del sólido rígido, fijaos, no se os olvide, respecto al origen de coordenadas, porque uno está olvidándose, por eso os dije al principio, siempre que no lo diga, si no es un latazo estar todo el rato diciendo respecto al origen de coordenadas, respecto a ese punto fijo. L va a ser igual a I por omega. Bien grande para que lo veáis. Este es el resultado al que hemos llegado. Para hacerlo ya más, y que no se me olvide luego así con las prisas, con lo que sea. ¿Y qué ocurre? Oye, Miguel, vale, estupendo, muy bien, fenomenal. Pero, oye, ¿y si no hay ningún punto fijo? ¿No? O que no te sea evidente que no haya ningún punto fijo así, porque ahí yo estoy dibujando, hay un punto fijo del sólido rígido,
Pero, ¿y si no lo hay? ¿Qué ocurre entonces? Entonces podía haber hecho todo lo mismo, pero escogiendo el centro de masas. Entonces tendría exactamente las mismas expresiones. Cuidado, no quiero decir, eso que quede bien claro, no quiero decir que la matriz, el tensor de inercia, fuese el mismo. Quiero decir que todos los pasos que he seguido serían los mismos, pero es otra matriz, otro tensor diferente. Si los puntos son diferentes, el tensor es diferente, la matriz es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, en general, ¿es L paralelo a omega? ¿Sí o no? Respuesta, por supuesto que no. ¿Qué hace una matriz? Lo que está haciendo es naturalmente una transformación, un giro. Sí, también, bueno, está dando otro resultado, pero eso, al multiplicarlo por una matriz, en general va a girar la dirección del vector, ¿no? Va a hacer esa operación. Por lo tanto, no, en general, por supuesto que no. No son paralelos en general. Salvo, naturalmente, que tengamos mucha suerte. Y entonces, ¿suerte en qué sentido? Que justo está girando en ese instante alrededor de un eje, es decir, la dirección de omega de la velocidad angular, de tal manera que entonces tengamos que si omega, si omega tiene la dirección. Una o varias acciones particulares del espacio, especiales, entonces sí va a pasar eso. ¿Y cuáles van a ser esas direcciones del espacio? Son aquellas direcciones para las cuales son las mismas direcciones que las direcciones que nos dan los vectores propios de esa matriz. ¿No? Claro, viene nuestra. ¿Cuáles son? Las que nos dan los vectores propios correspondientes ahí. En ese caso, fijaos que yo puedo expresar esta I, cambio el sistema de los ejes X y Z, naturalmente, y entonces tendré una matriz que es simétrica. Simétrica, que es diagonal, 0. Es decir, que tendré un IXX, un II, prima y un IZZ prima. Y ceros fuera de la diagonal. Fijaos que estoy poniendo las primas, porque naturalmente estoy cambiando los ejes, el sistema coordenado X y Z. ¿Entendido? Por cierto, además, ¿cómo sería? Fijaos, y ahora voy a demostrar, no os preocupéis, ahora la afirmación que he hecho, que son paralelos, no os preocupéis, ahora la compruebo. Pero ya de paso, ya por no quedarnos en los vectores propios y los valores propios, ¿qué pasa con ellos? No son nada más que estos. Estos son los valores propios. Los valores propios son entonces los valores propios de I, lo que nos dan son los momentos de inercia, son los momentos de inercia respecto a qué ejes, respecto a los ejes que se llaman principales.
¿De acuerdo? Y ahora comprobemos eso que acabo de decir. A ver, no me importa. ¿En qué paso, digamos, en esto que estoy diciendo, que aquí se ha utilizado más masivamente en las matemáticas, el álgebra, se parece a lo de ayer, ¿no? Habéis visto, es un problema matricial, es hallar los vectores propios, los valores propios, eso me interesaba recalcar ayer. Sí, ¿hay algo así que en que os pueda ayudar a decir, no he entendido esto? Vale. He afirmado que en el caso de que omega sea paralelo a un eje principal, entonces L es paralelo a omega, ¿no? Claro, pero en este caso lo que tendríamos sería la matriz IXX' y prima y ZZ', 0, 0, 0, 0, 0, 0, y ahora tengo que poner, claro, omega en una de las direcciones. Es decir, que yo escojo, pues, por ejemplo, una, omega, simplemente omega. 0, 0. O podría ser, si alguno diría, oye, ¿por qué no pones 0, omega, 0? Ningún problema. O también 0, 0, omega. Ningún problema. Cualquiera de ellos me vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, naturalmente, primera fila por primera columna. Y X, X', omega. Segunda por segunda, 0 y 0. Y lo mismo de forma equivalente para los otros. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que son los vectores paralelos. Tienen la misma dirección en el espacio. ¿Está claro? Bueno, y ahora viene una cosa. Y lo mismo, todo lo mismo, si estoy trabajando con el centro de masas. ¿Vale? No cambia nada. Y ahora viene una cosa muy interesante en este asunto. Y ahora uno dice, vale. O sea que ahora realmente no es lo que me han enseñado a mí tan sencillo de L igual a I por omega, sino que es el producto de una matriz, esto es un vector 3 por 1, esto es una matriz 3 por 3, por un vector 3 por 1. Esto es L. Y ahora me fijo en las fuerzas. Las fuerzas, los momentos de las fuerzas. La suma de los momentos de las fuerzas con respecto al origen de coordenadas, a este punto. O, si estoy en el caso otro del centro de masas, con respecto al centro de masas. ¿Entendido? Y ahora digo, si el momento neto, externo, con respecto a O, es 0, entonces yo puedo afirmar que omega es constante, en general. Que omega es constante en general, caso general. Respuesta, por supuesto que no. Ahí viene la pequeña diferencia entre el momento, pequeña gran diferencia entre el momento lineal, lo que complica, o sea, realmente esta parte de la física, de la mecánica, es complicada, ¿no? O sea, lo afirmo yo y podría buscar algún vídeo, ¿no?, de Walter Lewin, como con aplomo él lo dice. Esta es una de las partes más complicadas, más difíciles de entender. Con un buen profesor y con un mal profesor todavía más, iba a decir. ¿Entendido? No es sencillo. Estaba diciendo, en el momento lineal, uno dice, muy bien, si la suma de las fuerzas externas, o sea, la fuerza neta externa, es 0, entonces, ¿qué ocurre con la velocidad del centro de masas? Es constante, ¿no? Aquí, si la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al momento es 0, la velocidad angular no tiene por qué ser constante. Si el momento angular, esto por supuesto, L es constante. Esto sí es cierto, pero no implica que omega sea constante. Es decir, que yo sé que L va a estar apuntando en una dirección del espacio, pero el eje de rotación, el eje
instantáneo de rotación no tiene por qué no cambiar. Lo que me está diciendo es que si el eje de rotación no es uno de los ejes principales, entonces ese eje está haciendo cosas raras. Eso lo puede ver uno, si uno lanza el bolígrafo, no lo puede ver. Con cuerpos que tienen, digamos, dimensiones en las cuales la masa está muy, por ejemplo, como un bolígrafo, muy alargada, o una cajetilla de tabaco, entonces, digamos, se autoestabiliza el movimiento. Es muy difícil que yo pueda mostraros eso con respecto al centro de masas. Aquí estoy viendo cómo L y omega tienen la misma dirección en el espacio. Para lograr verlo, primero necesitaría una cámara de alta velocidad para grabarlo. Y en segundo lugar, darle una velocidad inicial de giro, darle un giro inicial, de tal manera que ese no coincidiese con uno de los ejes principales. Claro, por cierto, ahora viene el asunto. ¿Los ejes principales son fáciles de calcular? Si el cuerpo es simétrico, sí. Los ejes principales, mejor dicho, si hay ejes de simetría, del cuerpo, son ejes principales. Es decir, que en este caso, hombre, está chupado. Este es uno, es un cilindro. En este caso hay uno y luego los otros dos que son perpendiculares. Ahora viene otra vez el álgebra, que es un latazo en el álgebra. Pero, ¿qué ocurre? Si la matriz es simétrica y real, entonces tengo que los vectores propios son ortogonales entre sí. Eso significa que los ejes principales son perpendiculares entre sí, lo cual, si la matriz es otra, pues no tendría por qué ser así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que uno, la simetría de esto, y los otros dos perpendiculares, en un plano perpendicular a él. Estoy con respecto al centro de masas, estoy haciendo. Entonces uno diría, ¿y cuáles de los otros? Como esto tiene simetría cilíndrica, puede ser cualquier eje contenido en ese plano es eje de simetría, y es eje principal. ¿De acuerdo? Y ahora viene la pregunta, y ahí viene otra vez el detalle, que hay personas que no entienden eso, entonces uno confunde. He dicho, los ejes de simetría del cuerpo son ejes principales. Pero eso implica que si el cuerpo no tiene simetría no hay ejes principales. Fijaos que es lo contrario. No, siempre va a haber ejes principales. Siempre, siempre, siempre. Si el cuerpo es una patata, también hay ejes principales. ¿Está claro? Los ejes principales son los mismos, es decir, son unos únicos. A ver si os habéis dado cuenta. No, depende del punto que estoy escogiendo. Si estoy poniendo fijo un punto del cuerpo, tendré unas direcciones, unos ejes principales. Si pongo otros, son otros. ¿Entendido? Eso es también un pequeño detalle que uno confunde. Dice, pues son siempre los mismos. No. Hombre, el cuerpo más facilongo, desde luego, es la esfera. Pero incluso ahí, si escojo no el centro de la esfera, entonces ya tendríamos como... Vale. Bueno, esto lo puedo mostrar, lo que acabo de decir, un poco, con mi patata. Que creo que os lo mostré una vez así rápidamente. Es un sólido rígido, pero son masas puntuales. Las escojo al azar y ahí, como veis, es simplemente el cálculo con matemática, cómo me da el sumatorio. ¿Para cuántas las...? Para 100 partículas. Entonces, para ese, cuando lo ejecuté en su momento, porque si ahora lo vuelvo a ejecutar me sale otro, porque están escogidos. Random real significa que los escoge cada vez que lo ejecutéis. Esto os lo pongo para que lo tengáis como recuerdo a aquellos que no, y para los otros, pues, para el próximo curso, iba a decir, por desgracia. Si lo ejecutáis una y otra vez, pues os sale diferente. Entonces tenemos aquí, por supuesto, los valores propios y los vectores propios. Es decir, que todo lo que he dicho ayer, todo lo que tenéis en el vídeo de la lección correspondiente es aplicable
también ayer insistía mucho, oye, ¿tenéis alguna dificultad con hallar los valores propios, los vectores propios? Pues ahí, miradlo. Hoy no lo hago, lo tenéis en el vídeo que hice ayer. Por supuesto, una de las cosas que me interesa es el centro de masas, que puedo calcular ahí. Quita esto. Y ahí es donde tenemos mi cacharro. Entonces tenemos aquí, estas son las partículas, y están, cuidado, puedo escoger el eje, para que no haya malos entendidos. La dirección del eje de rotación lo puedo escoger. Si lo hago un eje fijo, eso es cierto, ahí no está cambiando en el tiempo. Pero bueno, para que veáis cómo uno con la misma patata puede escoger el cacharro. Quieto, para mostrar el eje de rotación, liquidado. Ahí lo ve uno. Si uno quiere cambiar el eje, pues lo cambia. Ya tenemos eso. ¿Que quiere ver uno ahora otra vez? Vamos a ponerlo en las condiciones iniciales. Si quiere ver uno, el momento angular es el vector en rojo. Cuidado, ahí yo no he dicho ahí que la suma de los momentos de las fuerzas externas sea cero. Por eso estáis viendo cómo cambia en el espacio. Sí, omega es el mismo, omega es constante, pero L no es constante. Por lo tanto, conclusión, para que el cuerpo, este que yo he construido ahora al azar, siga ese movimiento, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas externas? Que tienen que tener un momento no nulo. ¿Está claro? Y si uno busca los ejes principales, respecto al origen de coordenadas, ¿ahí? Y si uno busca el centro de masas, pues por algún sitio estará escondido el centro de masas como punto negro, aquí detrás de esta puñetera, aquí. Ahí, por ahí lo veis. ¿De acuerdo? Entonces uno puede, está viendo, como omega es un eje fijo, una rotación uniforme, pero como L está cambiando. Bien, para problemas sencillos, vamos ahora ya